Saludos a todos. Eh, Vamos a hacer la presentación de la tarea número 1 de métodos estadísticos para la ciencia de datos y analítica. La tarea número que se trata de análisis exploratorio e inferencial. Mi nombre es Oscar Navarro Figueroa. Soy estudiante de la especialización de ciencia de datos y analítica de la Universidad Nacional Abierta de Estancia. Y este trabajo está siendo presentado al tutor Andrés Felipe Hernández Giraldo. Como objetivo general planteado para esta actividad se colocó diseñar una estrategia de precios dinámicas que permita a la empresa de viajes compartidos optimizar sus tarifas en función de la característica de los clientes y las condiciones del mercado, integrando los resultados mediante análisis estadísticos. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Construir un análisis detallado de las características unidimensionales de las variables clave como la duración del viaje, lealtad del cliente y tipo de vehículo para identificar patrones relevantes en los datos. Crear representaciones gráficas y tabulares que reflejen las relaciones significativas entre variables como duración del viaje, tipo de vehículo y fidelidad del cliente para identificar dependencias importantes, en caso de que las haya, y evaluar las diferencias significativas entre categorías de variables clave como la fidelidad del cliente y el tipo de vehículo mediante pruebas inferenciales ANOVA y chi cuadrado para validar su impacto en los datos analizados. La primera parte que encontramos es un análisis obviamente de los datos del data frame y para esto creamos una tabla de diccionario de datos. En esa tabla de diccionario de datos contamos con 10 variables de variables de las cuales 4 son categóricas y el resto son variables de tipo numérico. Estas variables son las que procederemos a analizar con nuestros siguientes datos estadísticos o análisis estadísticos. Y básicamente la descripción que tiene son el número total de pasajeros, número total de conductores, categoría de ubicación, estatus de lealtad del cliente, entre otros. El primer análisis que se hace es una tabla de frecuencia de variables categóricas y de la descripción de esas variables. Entonces, para eso tenemos las tablas de frecuencia que se elaboran de la locación, la categoría de la locación que está entre urbana, rural y suburbana. También en esta categoría vemos que no hay una preferencia, una frecuencia muy diferente en ese tipo de categorías. Y se concentran más o menos entre 350, entre 300 y 350 repeticiones de uso de estas categorías. Tenemos también el tiempo de uso, el time of booking, que tampoco muestra una desviación muy alta. Tenemos las frecuencias, la distribución de frecuencias de la lealtad de los clientes, dice Silver, Regular y Gold, también están más o menos entre 300. Las frecuencias son muy parecidas, hasta 300 y 350, un poquito más de 350 para la Silver. Tenemos también la tabla de frecuencias para los vehículos, para el tipo de vehículos, dividido entre vehículos premium y vehículos económicos. Y en esos vehículos tampoco hay una diferencia muy significativa en la repetición, en la frecuencia de esas categorías. En el análisis de las variables numéricas, digamos que el número de viajeros promedio está en 60.37 por viaje, con un rango entre 20 y 100 pasajeros. La mayoría se encuentra entre 40 y 81, mostrando una distribución uniforme. La calificación promedio está en promedios de 4.26, que lo mínimo es 3.5 y lo máximo es de 5. Entonces, es posible que haya situaciones por mejorar, pero nos indica que en general las calificaciones son positivas. La duración esperada del viaje en promedio es de 99.59 minutos con una alta variabilidad, o sea, entre 10 y 180. Quiere decir que hay viajes de todo tipo de duración. Y los costos del viaje promedio están en promedio de 372, pero ahí digamos que hay costos de entre 25.99 y 836, lo que dice que hay una dispersión en el costo histórico de los viajes. El análisis de distribución de los datos mediante una gráfica de violín muestra pues exactamente lo que vemos en la diapositiva
anterior, con una manera más gráfica de verlo, vemos que la mayoría de los datos están concentrados hacia los centros. Mm, pero digamos que nos permite valorar que hay situaciones en las que hay cierta variabilidad en los datos, pero que no compromete realmente el- la integridad misma de los datos. En el análisis bidimensional, es decir, cuando tratamos de cruzar una variable con otra, digamos que el número de pasajeros, por ejemplo, con el costo histórico de los viajes, no hay una relación directa entre esos tipos de variables. Eh, el- la calificación por medio contra el costo histórico tampoco hay una relación directa por lo que se ve en el gráfico. Sin embargo, entre la duración esperada del viaje y el costo histórico del viaje, si vemos una relación muy directa, obviamente se espera que entre más largo sea el viaje, mayor sea el costo del mismo. Entonces, por eso la gráfica de este tipo. Se calcula la correlación de Pearson y muestra por lo que acabamos de mencionar que la única correlación fuerte que hay es entre la variable de tiempo esperado de duración y obviamente el costo histórico. Entre las demás variables no hay una relación directa. En cuanto al análisis bidimensional de categorías, podemos ver que el estado de fidelidad del cliente versus la hora de reserva no tiene una asociación significante. El estado de fidelidad del cliente versus el tipo de vehículo tampoco tiene una relación significante y la hora de reserva versus el tipo de vehículo tampoco tiene una relación significante muy fuerte. Entonces, básicamente lo que estamos aquí viendo es un tema de tiempo de viaje con el tiempo el tema de los costos. En la prueba NOVA lo que nos muestra nuevamente es que no hay una relación fuerte tampoco entre las diferentes categorías, entre la calificación promedio y el estado de fidelidad, entre el estado de fidelidad y la duración esperada del viaje, y entre el estado de fidelidad y el número de viajes. Entonces, como conclusiones nos permite mostrar que las reservas están distribuidas equitativamente, hay alta variabilidad en la duración esperada de los viajes. La duración esperada del viaje es independiente del nivel de fidelidad del cliente. Las preferencias por vehículo premium y económico no varían. ANOVA demuestra una relación de fidelidad no influye en la duración del viaje. La prueba de Chi cuadrado confirma que la elección del vehículo es independiente de los resultados. Quiere decir que siempre debemos hacer, digamos que políticas de precios basadas en el tema de lo que sugiere que la política de precios debe ser aplicable, no hay un seco significativo. Gracias.